Saludos apreciados participantes, en este video abordaremos el contenido concernente a la unidad 2, que versa sobre la educación en el contexto latinoamericano actual. Para nadie es un secreto que desde hace muchísimos años, incluso décadas, yo me atrevería a decir que hasta siglos, ha existido una desigualdad educativa debido a, en primer lugar, a la brecha existente entre lo urbano y lo rural. Evidentemente, en nuestro país, en algunos países de Latinoamérica, a partir de la industrialización, las familias empezaron en su momento a migrar desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades para mejorar su calidad de vida. Y por supuesto, los padres de familia, las cabezas de familia, fueron insertadas progresivamente dentro del sistema socioeconómico industrializado. En ese propósito, si bien existían escuelas rurales, estas presentaban una brecha bastante significativa con respecto a sus homólogas urbanas. Efectivamente, esta disparidad entre las escuelas urbanas y rurales al día de hoy sigue siendo un problema que reviste un alto nivel de significancia. Las escuelas rurales usualmente no poseen los recursos más elementales y el acceso a la tecnología. Esto limita, desde luego, las oportunidades educativas de los estudiantes en estas áreas. E incluso dentro de las mismas zonas urbanas, hay ya sectores que están dentro de la marginalidad, y eso les afecta también dentro del sistema educativo. Puede ser incluso que tengas acceso a un colegio que tenga los recursos, pero estás en una zona donde de pronto el poder adquisitivo no es el mejor. Entonces eso también genera una disparidad y una brecha entre las posibilidades que pueden tener los estudiantes que vengan de clases sociales intermedias hacia arriba con respecto a los que vengan de las clases más desposeídas. Esta es una brecha que se mantiene, no es un secreto para nadie. Todos en nuestro quehacer educativo hemos tenido tal vez casos de estudiantes que vienen de familias desestructuradas, o que tienen donde ninguno de los padres trabaja o tiene un trabajo formal, sino que se dedican a la economía informal. Entonces terminan siendo criados por sus abuelos, los niños terminan siendo criados por sus abuelos, algún familiar que tenga mayores posibilidades, y eso también genera una inequidad. También la ausencia paterna o incluso la ausencia materna debido al fenómeno migratorio que se ha venido dando en los últimos años debido a la situación contextual de Venezuela en particular, también se percibe como un problema. Y eso nos conduce a una desigualdad socioeconómica, ya que se observan casos de estudiantes en los cuales reciben remesas desde afuera, sus familiares reciben remesas desde otros países y tienen mayores posibilidades de enfrentar y afrontar estudios en colegios privados con respecto a otros jóvenes que no tengan esas posibilidades. Por supuesto, el privado quizá tiene un poquito más de recursos disponibles y cuidan más la gerencia cuida más los recursos, porque finalmente son empresas que tienen que generar productividad, tienen que ser productivas, pero ciertamente lo podemos percibir incluso en los eventos que se realizan. Sé de personas que en un Día de las Madres, por ejemplo, la madre de X niños se abstiene de acudir porque no tiene la indumentaria adecuada, y otras personas de pronto reciben remesas o trabajan vía telepresencia a través del teletrabajo y perciben su remuneración mucho más acorde a la realidad. Entonces todo eso genera esas diferencias entre la educación que reciben nuestros niños. Esta diferencia en el nivel socioeconómico de la familia se refleja directamente en la calidad de la educación. Evidentemente, aunque no siempre sucede, hay colegios privados que tienen algunos déficits importantes, pero
digamos que se presentan con menos frecuencia, sobre todo con la emigración de los docentes. También tanto el público como el privado se ven bastante limitados, porque hay áreas como los idiomas, el inglés, la matemática, donde los docentes no abundan. Y ciertamente hay docentes hay personas que son ingenieros, que manejan el contenido, que manejan matemática, que manejan o de repente algún idioma, los tienen que insertar dentro de las escuelas para cubrir esa necesidad de formativa en los estudiantes, aun cuando no tengan el componente didáctico o pedagógico para por supuesto desempeñar en la enseñanza. Los niños de familias de bajos ingresos tienen menos probabilidades de acceder a una educación de calidad y completar sus estudios. Esto es una realidad en muchos países de Latinoamérica. No se percibe tanto en los países desarrollados, donde hay un poquito más de equidad. Sin embargo, existe siempre esa brecha, ¿no?, entre estos dos mundos. Obviamente, uno de los fenómenos que se ha venido gestando es la integración tecnológica en la educación. Y esto no implica propiamente la inserción del computador como herramienta, sino de cualquier recurso tecnológico que permita gestionar, que permita optimizar el aprendizaje. Esto se ha venido acrecentando con el acceso digital. Realmente uno de los desafíos que tenemos los docentes es romper esa brecha digital. Docentes que de pronto no eran tecnólogos han tenido que empezar a migrar con sus dificultades. A veces el proceso no es tan expedito, no es tan fácil, pero ciertamente tienen que hacerlo, porque si no podrán desempeñar su trabajo. Un docente que hoy en día no usa el correo electrónico se va a ver muy limitado. Hasta para la consignación de calificaciones a veces se tiene que hacer uso de esta herramienta. Entonces, si no puedes consignar nota, imagínate un docente que no puede hacer eso. Muchas escuelas carecen de infraestructura tecnológica adecuada. Ciertamente, para nadie es un secreto que tanto los colegios públicos como los privados, porque tenemos un fenómeno inflacionario en Venezuela y en los países de Latinoamérica, vemos también cómo no pueden acceder a algunos recursos tecnológicos porque son costosos o son servicios que ameritan una renovación. Puedes pagar un año de X servicio, pero el año siguiente no sabes, porque no puedes predecir cómo se van a comportar las variables socioeconómicas. Entonces no puedes adquirirlo de manera progresiva, no puedes adquirirlo de manera continua. En ese sentido, se limita el acceso de los estudiantes a los recursos educativos digitales. Evidentemente, estas brechas juegan en contra, no solamente desde el punto de vista, hablando de brechas desde el punto de vista digital, sino a veces tenemos brechas comunicacionales, ¿no? Ciertamente los medios de comunicación representan un puente bastante importante para la gestión o para la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si nosotros tenemos que recurrir a la teleaula, al aula o a la modalidad combinada, el B-Learning o la modalidad mixta, que sería virtual presencial o semipresencial, también conocida como semipresencial, al no tener el acceso al recurso comunicacional que habilita por lo menos el internet, no vamos a poder ejecutar el trabajo. Tenemos que seguir siendo presenciales y al no tener el dispositivo para conectarnos, un teléfono, una tabla, un computador, un portátil, tampoco vamos a tener la posibilidad, tanto del lado del estudiante como del lado del docente, ¿no? Entonces, estos desafíos, de verdad, nosotros tenemos muchas veces que sortearlos en el sentido de adaptarnos y adecuarnos, y tener siempre un plan A y un plan B. Ok, no tengo tecnología, bueno, tengo que aplicar tengo que socializar este contenido. Al no tener tecnología, tengo que utilizar recursos más convencionales, y lo tendré que hacer, pues. El otro elemento es la capacitación docente. Es fundamental capacitar a nuestros docentes en el uso efectivo de la tecnología. Si no los capacitamos, la tecnología seguirá siendo un hierro muerto, o se convierte en un hierro muerto.
obviamente. Tecnología en el aula, pero fuera de ella también. Nosotros tenemos que formar y hacer seguimiento. No es darle el curso de aulas virtuales y se acabó. No. Es hacer un seguimiento y un reforzamiento. Porque las aulas virtuales también sufren actualizaciones. En Moodle, por ejemplo, uno de los más conocidos, ya tiene hoy en día unas herramientas que cuando empezó ni se podían imaginar. Pero los docentes tienen que ser actualizados. Y no solo en las aulas virtuales, sino en el uso de recursos tecnológicos en el aula. Personas que no saben utilizar un videobeam, personas que no saben utilizar o un proyector multimedia X o un computador. Entonces, lamentablemente, eso es una amenaza para ellos porque pueden quedar obsoletos y para el estudiante porque no está recibiendo la información adecuada por no estar haciendo uso del recurso de manera eficaz. Ahora, la innovación pedagógica deviene en una integración tecnológica que debe ir acompañada de nuevas metodologías pedagógicas que aprovechen, ¿verdad?, todo el uso de estas tecnologías, de estas herramientas para mejorar el aprendizaje. El docente tiene que estar disponible, dispuesto. Sí, estamos mal pagados. En Latinoamérica el docente en algunos países está mejor pagado. No en países como Chile o Colombia tienen un sistema educativo a nivel de media bastante sólido y la educación reviste una de las prioridades, ¿no? Pero está al otro lado como países como es el caso de Venezuela, donde el docente tristemente puede decir que tiene un salario digno, ¿no? No puede decirlo. Entonces, esta innovación, ¿cómo le pedimos al docente que innove, que se motive, que vaya a clase motivado para crear nuevas estrategias, si él no tiene en su casa cómo comer, cómo vestirse o cómo vestir a los suyos? Entonces, esas son reflexiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y aquí es donde yo les digo a mis estudiantes que, mira, nosotros elegimos ser docentes. Nos tocó una época difícil. Ustedes ya están ejerciendo su labor en la docencia, si se quiere. Quizá en unas áreas conexas al trabajo áulico, pero docentes al fin, porque están realizando labores de enseñanza-aprendizaje. Y está en nuestras manos generar esos cambios. Yo a veces les digo al docente, al colega, mira, yo soy ingeniero, soy docente, pero de alguna manera yo me las ingenio, ¿no? me las arreglo para mantener dos trabajos. Sé que es desgastante, sé que es fuerte, está el factor familiar, pero en mis manos está seguir o no en la docencia. Pero si sigo en la docencia, tengo que aprender currículo, aprender fundamentos de diseño curricular, tengo que aprender innovación, tengo que preocuparme por innovar en educación, innovar en mis estrategias, para no perder vigencia y que formar un recurso humano que responda verdaderamente a las necesidades del contexto. Acá otro de los desafíos es la formación y valorización o la valoración del docente. En primer lugar, se debe procurar generar programas de formación docente de alta calidad. El Estado está en la obligación de hacerlo. Hay países donde quien es docente forzosamente, anualmente debe cumplir una batería de cursos, una serie de cursos en secuencia que debe aprobar para mantener y para escalar, para mantenerse activo dentro del sistema educativo y de hecho poder desempeñar su profesión de manera adecuada. Entonces esa formación debe estar siempre presente y eso es preocupación fundamentalmente del Estado a través de los organismos rectores de los sistemas educativos en nuestros países. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, en este caso Venezuela. Ahora están creando, las zonas educativas que ahora ya tienen otro nombre, ya han sectorizado quizá ahora han sectorizado las acciones
a nivel académico, o sea, siento que le han quitado como que potestad a estas zonas educativas, pero la figura existe, de alguna manera está presente ese ente que debe velar y regular por la formación docente, ¿no? Porque el docente tiene que formarse, tiene que actualizarse. Insisto, el desarrollo profesional continuo, es decir, generar oportunidades de actualización y especialización. Vemos con preocupación que los docentes únicamente hacen maestrías o doctorados para percibir un bono doctoral o para poder tener una mejor clasificación, pero no lo hacen para mejorar el hecho docente, el hecho educativo. Eso es algo que también nos debe llamar a la reflexión. Las condiciones laborales, por supuesto, tienen que existir una mejora en los salarios y en el entorno de trabajo. De verdad, países como Finlandia, comparando la educación latinoamericana con la finlandesa, tenés niños que vienen hablan unos 4 o 5 idiomas, tienen un sistema educativo también regulado por diseños curriculares, pero son más flexibles. Y es un país que hoy es considerado en educación de vanguardia y de primer mundo. También es importante el reconocimiento social, que es la valorización de la profesión docente en la sociedad. Hay países donde el docente es el profesional mejor pagado de toda la gama profesional que pueda existir. ¿Por qué? Porque la docencia es la profesión que crea al resto de las profesiones. Entonces, evidentemente tiene que haber una revalorización, tiene que revisarse. Los organismos del Estado, los organismos gubernamentales tienen que revisar hacia dónde quieren ir con la docencia, porque tienen que valorar al personal docente y, por supuesto, exigir un poco más. Está bien, tienes que valorarlo, tienes el derecho a escribir, a exigir, pero tienes que dar, ¿ok? Asimismo, en cuanto a algunas políticas públicas en América Latina, los países en Latinoamérica han realizado distintas reformas curriculares a nivel medio, a nivel universitario. Nosotros aquí, por ejemplo, tuvimos la transformación curricular, el currículo bolivariano que está por allí, está presente. Se hizo la fusión de las áreas básicas. Por ejemplo, yo sí vi por separado historia como materia, como unidad curricular, vi geografía en media, en secundaria, educación familiar como materia, no como área, y hoy en día están fusionándose muchas de estas áreas, ¿no? En ciencias naturales, en estudios sociales, en fin, que ahora los llaman. A ver, lo que hemos hecho a veces es cambiarle el nombre, ¿no? Pero sigue siendo las mismas áreas básicas de formación. Lo que hay que tener cuidado con esto, y quizá a ustedes les va a tocar realizar transformaciones curriculares, es no cercenar un contenido con respecto al otro por restarle importancia, ¿no? Imagínense que yo de pronto sea un experto curricular y diga que, bueno, para el Estado no es necesario dar una segunda lengua como el inglés. De pronto sí se necesita. Recuerden que los equipos computacionales, los equipos tecnológicos, normalmente son importados y vienen en idioma inglés. Entonces, ¿será necesario? Son cosas que hay que analizar. La formación basada en problemas, la formación basada en competencias, habilidades instrumentales efectivas en el contexto que el estudiante pueda realizar y pueda ser un ente útil. No es acumular conocimiento, dejamos un poquito de lado el cognitivismo e incluso el conductismo. Entonces vamos a formarnos desde la educación para el trabajo, formando estudiantes basados en competencias, el uso de habilidades blandas, el uso de tecnología y las competencias digitales. Por supuesto, los países tienen que desarrollar políticas que permitan la inversión en infraestructura a través de programas gubernamentales para mejorar las instalaciones escolares, especialmente en áreas rurales y marginadas. Esto ha sido un grave problema en muchos países y el nuestro, por supuesto, no escapa a esa realidad.
La inversión, infraestructura es muy débil. Ciertamente, ustedes tienen que hacerlo, tenemos que luchar porque se hagan, porque nuestras instituciones también, muchas han tenido que recurrir a la autogestión para poderse mantener. La misma Universidad del Sur ha tenido que hacerlo. Entonces, caramba, estos son aspectos que hay que reflexionar, porque efectivamente si no hacemos inversión en infraestructura, si no hacemos inversión en infraestructura, se nos van a caer los edificios encima. ¿Ok? Y con más razón y con mayor énfasis en las escuelas, en las áreas rurales y donde existe la marginalidad. La evaluación y calidad también es importante. Los gobiernos deben procurar la implementación de sistemas de evaluación estandarizados para medir y mejorar la calidad educativa. Hay unos índices que se manejan a nivel internacional que miden la calidad educativa en función de la eficacia, la eficiencia y la efectividad de los profesionales, y no de los profesionales, también de nuestros niños, ¿no? Las pruebas estandarizadas que miden el nivel de logro de las habilidades o las competencias que se han logrado durante todo un año escolar, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, esto debe ser un motivo de preocupación para nuestros gobiernos, porque una educación donde no prive la calidad, caramba, es cuestionable. Otro elemento es la inclusión y la equidad. Ojo, y la verdadera inclusión, que nosotros podamos tener herramientas que nos permitan ejercer nuestro trabajo docente para los niños que tienen necesidades particulares. Ustedes están estudiando educación especial y van dirigidas hacia eso, pero realmente a veces es un problema de pensamiento. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos una población de muchachos sordos y algunos que tienen trastornos del espectro autista, e incluso profesan religiones diferentes sin presentar alguna discapacidad, pero profesan religiones diferentes o tienen formación, vienen de otro estilo de formación. Entonces tenemos que mantener la equidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión. No podemos excluir a nuestros muchachos. Todos cabemos en el mundo. Y eso es un grave problema, porque vemos como estudiantes que, por ejemplo, nuestros estudiantes sordos, yo tengo algunos conocidos que tienen hijos sordos y ya están fuera del sistema educativo, porque en las mismas escuelas, si los inscriben, ¿verdad?, hacen lo que puedan, pero las maestras, los docentes no tienen las herramientas y terminan, bueno, o apartando al joven, o el joven lo evalúan como sin ningún tipo de digamos, no de favoritismo, ¿no? Pero sí sin las herramientas adecuadas. Entonces, ¿qué sucede? El muchacho reprueba y evidentemente termina desertando o rechazando el sistema escolar. Entonces, eso es un problema que debe preocuparnos. También la inequidad se presenta entre las etnias y la falta de inclusión. Hay jóvenes que lamentablemente tienen vergüenza étnica o vergüenza de origen, ¿no? Por el origen que traen. Son jóvenes que vienen de zonas marginales o son hijos de personas que han cometido algún delito. Lamentablemente eso existe, está en el sistema educativo y hay que atenderlo. Entonces no podemos, cuando digo lamentablemente es porque lamentablemente se les excluye, a ellos hay que incluirlos. Entonces tristemente no se cuentan con las herramientas, con las estrategias, con la formación en el docente, en las instituciones, para hacer frente a este tipo de situaciones. Otro elemento que, bueno, ha estado en boga en los últimos años es la educación intercultural bilingüe. Recientemente, y como una nota al margen, tuve que asesorar un par de trabajos donde se hablaba o sea, trataba sobre este tema, la educación intercultural bilingüe. Uno era entre Colombia y Venezuela, en la Guajira colombiana, donde por supuesto conviven estos colegios. Y el otro era también en otra zona, pero la etnia no era guayú, no recuerdo no recuerdo, está más para el sur de Venezuela,
y efectivamente también hacen vida las personas que manejan distintas culturas y manejan lenguas aborígenes, lenguas nativas, ¿no? En ese sentido, esta educación debe preservar la cultura de las etnias, no debe violentarla, no debe, en lo posible, bueno, existe un fenómeno que es la absorción, ¿no? Cuando una cultura absorbe a la otra porque es la cultura dominante y es la que manda, bueno, si no te caminas por este carril, no apruebas, ¿no? No debe ser así. La educación cultural bilingüe ayuda a preservar las lenguas y culturas indígenas, fortaleciendo la identidad cultural en las comunidades. Y a veces ni siquiera con los indígenas, a veces personas que, por ejemplo, hay colegios que típicamente son de una colonia, ¿no? de un sector de inmigrantes, y efectivamente no pertenecen a una etnia como tal, sino que vienen, es un tema de procedencia de un país distinto al donde están presentes. Entonces, esos jóvenes tienen que dejar de hablar sus lenguas naturales, sus lenguas maternas, y entonces empezar a hablar la lengua el lenguaje del país donde están haciendo vida, porque si no automáticamente están excluidos o es un requisito previo de ingreso al sistema educativo. Entonces violentan su cultura. Bueno, yo no celebro el Thanksgiving, el Día de Gracias. Tienes que celebrarlo porque aquí es cultura, aquí en Estados Unidos es un requisito, es una tradición. Sí, pero entonces vamos a celebrar en Venezuela una festividad propia. Entonces no hay absorción, más no hay permeabilidad entre las dos culturas. La inclusión social, por supuesto, este enfoque promueve la inclusión de las comunidades indígenas en el sistema educativo, reduciendo la marginación y la desigualdad. Evidentemente tenemos que ir hacia allá. No podemos excluir a las personas porque tengan rasgos, culturas, saberes, creencias diferentes o aspectos diferentes. Todos cabemos en el mundo. Desafíos de implementación. Bueno, la falta de recursos y de docentes capacitados en lenguas indígenas dificulta la implementación efectiva de estos programas en muchas regiones. Ciertamente, yo por ejemplo, si nosotros aquí en el sur, nosotros tenemos a la etnia Wayuu, pero la etnia Wayuu, díganme ustedes dónde, en qué colegio, acá en Cabimas, por ejemplo, enseñan la lengua Wayuu por lo menos como una materia complementaria, o como un curso adicional, como un curso aparte. No lo hacen. No existe, no se preserva. Y eso es triste porque nosotros como docentes podemos trabajar en cualquier parte. O sea, ustedes van a ser licenciadas en educación, van a estar permisadas por el Estado para desempeñar la educación en cualquier lugar dentro del país. Y si vas a una zona fronteriza, ¿qué vas a hacer? A una zona donde hacen vida estas dos culturas, ¿no? Otro desafío es la educación superior tan maltratada, y el mercado laboral, por supuesto. La formación universitaria, por supuesto que está en manos de nuestras universidades. Estas deben procurar actualizar sus programas, sus diseños curriculares para responder a las demandas cambiantes del mercado. Ahorita la Universidad del Sur está haciendo una evaluación curricular y ciertamente hay carreras que están desde el año 90, existen desde el año 95. Hay instituciones que no hacen revisiones curriculares frecuentes y eso es triste porque imagínate un currículum del año 95, ahí no hay nada que tenga que ver con el uso de tecnologías basadas en la web 2.0, web 3.0, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, no hay nada de eso. Y eso es lo que está dando en el mundo lo que está marcando la pauta, los diseños, aparte de que, a ver, ¿cuál es el mercado ocupacional, no? ¿Cuál es el mercado ocupacional de ese profesional que está siendo formado? Amerita una revisión, amerita
una reforma, una reformulación, una reingeniería a ese diseño curricular? No lo sabemos, hay que investigarlo. Las instituciones deben, eso sí lo hacen propiamente las instituciones, ¿no? Internamente, revisar esto, hacer estudios de mercado laboral para ver qué piden los empleadores. Por supuesto, el desarrollo de habilidades del siglo XXI, énfasis en el desarrollo de habilidades blandas, pensamiento crítico y adaptabilidad. Por eso ya lo hemos comentado, ¿no? El uso de las tecnologías, la integración de las tecnologías en el hecho educativo, entre otros. La vinculación con la industria, fortalecimiento de las relaciones entre instituciones educativas y el sector empresarial para mejorar la empleabilidad de los graduados. El establecimiento de convenios de inserción laboral, convenios de trabajo entre las instituciones educativas de nivel superior, las universidades y las industrias, las grandes, las pymes, porque recordemos que el recurso humano que se está formando va a eso, va justamente a trabajar en un mercado ocupacional para el cual tiene que estar preparado. Y lo otro, por supuesto, es el emprendimiento, que es el fomento de la cultura emprendedora como alternativa de empleo, al empleo tradicional. Esto en nuestra universidad ya se ha empezado a insertar, de hecho, las mallas curriculares nuevas de las carreras que se han revisado curricularmente. Ya tienen inserta unidades curriculares que van al emprendimiento. Se le da al estudiante estrategias que permitan que ellos mismos generen sus propias empresas, que emprendan, que sean sus propios jefes, que trabajen y que sean prestadores de servicios y que trabajen para ellos mismos, ¿no? Y no dependan únicamente del trabajo tercerizado, el trabajo por ajenidad. Eso es importante, que hoy en día todas las universidades lo inserten dentro de su plan de formación. En ese propósito, otro aspecto es la educación para el desarrollo sostenible. Tenemos que sembrar conciencia ambiental, la integración de temas ambientales en el currículum para fomentar la conciencia ecológica desde temprana edad. Nosotros tenemos áreas de formación donde vemos ecología, el área ecológica, científica, tecnológica, por ejemplo, y eso es algo que a veces se deja de lado. El pensamiento crítico, desarrollo de habilidades y análisis crítico para abordar problemas globales y complejos. ¿Cómo hacemos para resolver problemas si no los revisamos, si no los analizamos, si no somos críticos ante ellos y planteamos alternativas de solución? La responsabilidad social, que va de la promoción de valores de solidaridad y responsabilidad social a través de proyectos comunitarios. Por supuesto, dentro de nuestras instituciones ya está inserto el servicio comunitario como una ley, que a veces nos parece un castigo, una obligación. No, hay que sembrar esos principios en cuanto al trabajo para las comunidades. No es un castigo, no es un requisito. Bueno, sí es un requisito, pero no debe verse como algo que tengo que hacer porque si no, no me gradúo. No, el servicio comunitario, el trabajo comunitario es necesario para que la sociedad camine de la mano con las instituciones educativas a nivel superior. La innovación sostenible va del fomento de la innovación y la creatividad para encontrar soluciones sostenibles a desafíos locales globales. Nosotros tenemos que innovar y ser creativos, ciertamente, para dar soluciones a través de la sostenibilidad y la sustentabilidad a nuestros problemas locales. ¿Okay? Recurrir a la autogestión, a utilizar adecuadamente nuestros recursos naturales para dar solución a nuestros propios problemas, mirar hacia los lados a ver con qué contamos para efectivamente, bueno, primero favorecer al ciudadano común, a la sociedad, y segundo, darle pertinencia a nuestras casas de estudio. Si nosotros a través de la universidad realizamos proyectos de innovación y sostenibilidad, caramba, dirigidos a la comunidad, esa comunidad nos van a amar, y la universidad no va a perder su pertinencia externa, que es el fin para el cual fueron creadas. Ahora, ciertamente nosotros tuvimos un fenómeno que nos cubrió, nos llegó de imprevisto.
que fue la pandemia COVID-19. Esto derivó en algunos desafíos, porque catalizó, apuró el uso de, por ejemplo, herramientas digitales y migrar hacia otros modelos de educación como la virtualidad o la semipresencialidad, cuando eso era impensable hace 4 años, más o menos. Ciertamente en Venezuela, en el año 2020 fue donde se decretó la pandemia, pero tú hablabas con un docente en el año 2019 y muchos de ellos estaban ajenos a lo que era la educación a distancia, la educación virtual, la educación semipresencial, no sabían o no lo ponían en práctica. Pero lamentablemente por la pandemia, eso de alguna forma catalizó, apuró esa migración. Tuvimos que de la noche a la mañana aprender a usar herramientas digitales y eso empezó a crear brechas. Esas brechas, de alguna forma, bueno, eh, fueron muy perjudiciales porque veíamos cómo docentes estaban desesperados para usar Edmodo, para usar Moodle, porque las instituciones educativas hicieron lo que pudieron, no todas estaban preparadas, daban clase para hacer un video era terrible para ellos. Hoy en día esas habilidades de alguna forma están un poco más refinadas, ya han superado ese temor, pero se mantiene por supuesto una cuota importante de docentes que se resisten a estos cambios. Yo, por ejemplo, siempre, y quizás les extrañe porque yo soy pro tecnología, pero yo siento que el trabajo virtual a mí, por las razones contextuales, ¿no? Se va la luz, nos quedamos sin conectividad, en esta zona donde vivo no hay conectividad, dependo de la wifi, eso genera estrés. O sea, para mí es mucho más estresante tener que conectarme a determinada hora porque no, y si los muchachos no pueden, o si se va la luz, o grabar un video para que por lo menos ellos aprovechen parte del contenido que no pudieron escuchar, no pudieron recibir en la clase normal, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estas cosas son las que nos ha dejado la pandemia y son desafíos que están presentes en el contexto. Otra cosa es el aprendizaje híbrido, el desarrollar modelos educativos que combinen lo mejor de la educación presencial y virtual, un aprendizaje mixto. Les invito a que revisen, hay una teoría que crearon los profesores Bergman y Sams, son unos estadounidenses que crearon el aula invertida o el aprendizaje invertido, ¿no? Y eso lo hicieron hace 20 años. Y eso fue la punta de lanza de muchas instituciones para poder seguir funcionando en la pandemia. La salud mental es otro aspecto. Atender las necesidades psicosociales de estudiantes y docentes. Todos en la pandemia tuvimos que ser confinados. Eso afectó nuestras habilidades sociales. Todavía yo veo personas que tenemos problemas con las habilidades sociales. Una docente recientemente tiene más de 20 años de servicio, una señora con muchísima experiencia. Un buen día llegó al salón, primer semestre, y el aula estaba full. Y ella, cuando salió, me decía: Alfredo, te lo puedo decir en confidencia, estoy nerviosa, me siento abrumada, me siento nerviosa porque eran demasiados estudiantes y tenía mucho tiempo, tenía más de 5 o 7 años que no tenía un salón lleno de estudiantes, y ciertamente eso está sucediendo. Por otra parte, la innovación pedagógica viene de aprovechar las lecciones aprendidas para transformar las prácticas en educación. Ciertamente, creo que en esta última diapositiva estamos consolidando todos esos desafíos que tenemos los docentes en el contexto latinoamericano. Yo me atrevería a decir que mundial, pero en Latinoamérica se sintió más, ¿no? Por la pandemia se sintió más, las vacunas llegaron más tarde, hay un tema cultural e idiosincrático que bueno, siempre nos hace como que actuar más reactivamente que proactivamente, y ciertamente nosotros como docentes, yo puedo decir que la educación cambió para siempre después de la pandemia.
y esto es algo que ya está dentro de nosotros, ya está dentro de nuestro país, ya está en las instituciones y no lo vamos a cambiar, no lo vamos a poder cambiar a gran escala. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos y ayudar a nuestros estudiantes a que adquieran esas habilidades instrumentales para poder trabajar efectivamente en un contexto sociolaboral. Bueno, ya con esto hablamos un poquito, reflexionamos un poquito acerca de cuál es la situación, esos desafíos en Latinoamérica relacionados con el ámbito educativo. Los invito a revisar el aula, las actividades que están planteadas nuevamente y bueno, seguimos en el camino. Adelante y estamos a la orden.